Buenas tardes a todos. Vamos a empezar por ahí en el chat. Creo que habían dudas sobre la tarea y que, bueno, yo ahí en algún momento pensé que podíamos trabajar en grupo y la dejé así, pero bueno, si ustedes quieren podemos trabajar en grupo, entonces ahorita voy a hacer una votación acerca de si quieren resolver ahorita la tarea en grupo, ¿sí? Entonces voy a hacer la votación para ver si me dicen si quieren realizar la tarea ahorita en grupo o los grupos y vamos Eric y yo sobre los grupitos a revisar cómo lo están resolviendo. En grupo o individual, pero que dediquemos ahorita este momento a resolver esa tarea. Ahorita revisé y nadie la ha entregado. Y alguien hasta se salió. Dijo, no, ¿qué es esto? Bien, tenemos que la mayoría quiere que resolvamos las tareas, pero hay 4 que no, y entonces no sé si es porque no quieren trabajar en grupo o porque no quieren o porque ya resolvieron la tarea. Entonces, si alguno en el chat, aunque sea así de manera privada, me quiere comentar si lo que no quieren es trabajar en grupo, porque podemos dejar un par de salas y que ustedes lo estén haciendo ahorita, digamos, a mano o en su computadora. Esta tarea se presta para que ustedes puedan utilizar ya ahorita Eric le va a poner las dos ligas de las calculadoras que tenemos, tanto de la binomial como de la normal. Y la pueden hacer tanto a mano como o lo pueden hacer en R o lo pueden hacer en el Excel. Entonces, creo que aunque no, si ahorita están solamente con el celular, igual podemos llegar y nos toman la mano, ¿no? Nos pueden levantar la mano y ver cuál es la duda que tienen. Entonces, pues no sé, estas 4 personas me quieren comentar algo, los que votaron que no. Si esta tampoco les gustaría esta opción, nada. Quizás no han leído. Yo quería poner que sí, pero por error puso que no. Entonces, a ver, entonces hago los grupos al azar o ustedes quieren escoger el grupo. Porque puedo abrir una serie de salas. Brenda está diciendo que no. Entonces, no sé, Brenda, ¿qué me quieres comentar? No, perdón, es que fue de hace rato que en la votación, pero ya en la encuesta puse que sí, estudiante y Ok. Entonces, bien. Para los que no recuerden, la tarea es esta. Ahorita la voy a poner en la pantalla. Y ahorita vamos a decidir cómo trabajar. Es esta de acá, ¿no? Dice, bueno, son 2 ejercicios. Ustedes tienen que primero decirme qué tipo de variable es, cuál es su distribución, cómo lo están resolviendo. Si incluso tienen mal parte del, eh, del proceso, ¿no? Del procedimiento, pero si ustedes por lo menos, o sea, si ustedes tienen y saben identificar de qué tipo de distribución se trata, pues algo se les va a dar, ¿no? Entonces dice, en un examen hay 12 preguntas de falso y verdadero. ¿Cuál es la probabilidad de que si no estudió nada se saque exactamente 0, ¿no? Luego, bajo ese supuesto, ¿cuál es la probabilidad de pasar el examen? Nota, se aprueba al menos con la mitad de intentos correctos.
cuál es la probabilidad de no pasar el examen y cuál es la probabilidad que tenga entre 8 y 10 intentos, incluidos los extremos correctos. Luego, suponga que el tiempo, este es otro ejercicio, suponga que el tiempo que se tarda en inscribir sus materias en el sistema de servicios escolares sigue una distribución normal con una media de 5 minutos y una desviación de 2 minutos. Exponga si se sorprendería porque fuera algo muy inusual también es algo poco probable, que pudiera inscribir sus materias en menos de un minuto. ¿Cuál es la probabilidad de tardarse más de 9 minutos en la inscripción? Y si usted es de los afortunados de estar en el 15% más rápido de inscripción, ¿hasta qué límite de minutos tendría para participar de este selecto club de VIP, ¿no? Servicios escolares VIP de la facultad, ¿no? Ustedes ya no conocieron a Pedro Mundo, pero bueno. Entonces, esos son los que tienen que resolver, ¿no? Entonces, voy a hacer... voy a lanzar otra, así como que si ustedes fueran una ouija, ¿no? Voy a preguntarles si quieren que hagamos los grupos. Sí, los hago yo al azar y no, los hacen ustedes. Sí, parece Ouija, ¿verdad? Pero no, aquí estamos. Sí, no, así. Ahí está, parece que la mayor parte quiere que yo haga los grupos, entonces lo que voy a hacer es que voy a, eh, voy a hacer los grupos al azar y voy a dejar 2 salas para estas, me imagino 4 personas que quieren trabajar juntas, quizás, que ellos, si me dicen, las voy a dejar vacías para que me digan si se quieren ir a trabajar a algún lado. Entonces, déjenme, sala para grupos pequeños, somos 14, entonces más o menos grupos de 3 serían unas 5 salas. Y ahí está. Y voy a añadir una sala y estos. Entonces, Dice Antón que quiere grupos de 7. Pero grupos no de se 7, puede. no, para eso nos quedamos todos acá. Entonces, déjenme ver. Es que esto de darle gusto a todos es un poco complejo, muchachos. Voy a abrir las salas y bueno, los que no quieran estar ahí me avisan y voy a ir rearreglando. Entonces, ahí nos pueden tocar, nos pueden mandar a llamar a Eric y a mí si tienen alguna duda y vamos a ir entrando a las salas para ver si hay alguna situación y bueno, ojalá que acaben rápido y así quizás les pueda contar algo de otros temitas de la inferencia. Entonces voy a abrir las salas, voy a dejar ahí una vacía para tener comodín y ahí está. Si alguien no se puede ir a la sala, me avisa. Ay, voy a dejar de grabar esto. Sí. Margen de probabilidad que te da, que te pide para hacer en R, la actividad, bueno, para que te lancen los datos. ¿Cómo lo sacas? ¿Cuál margen de probabilidad? ¿A qué te refieres? Bueno, es que recordando la clase pasada, pedía como 3 datos, era lo de X, era el número de casos, la cantidad de casos, que era el experimento, y la otra que dice probabilidad. Esa, ¿cómo la sacamos? La probabilidad dijimos que ahí va a ser P, que en este caso P se trata de nuestra probabilidad de éxito en un solo, te refieres a la binomial, ¿no? Ah, sí. Uh-huh.
pues P se refiere a la binomial. A ver, voy a empezar a proyectar mi pantallita con lo que hicimos la sesión pasada en R, ¿sí? Aquí está. A ver, entonces lo que decíamos es que teníamos, a veces, pues en este caso se les daba la probabilidad. ¿Sí están viendo mi pantalla de RStudio? Sí, sí se ve. Sí. Entonces ahí estábamos viendo que la probabilidad es siempre la probabilidad de éxito en un solo ensayo, ¿no? Entonces, si ustedes están contestando al azar un examen y tienen dos opciones, ¿cuál es la probabilidad de que lo tengan bueno? La pregunta. 50, ¿no? 0.5, voy a. 0.5, ¿no? Entonces ahí esa era la probabilidad. Entonces ya ustedes empiezan a establecer cuál es su valor de P, cuál es su valor de K y cuál es su valor de N, ¿no? ¿Cuántas veces en un examen de 12 preguntas repetirían ese ensayo individual? Una. 12. No, 12, ¿no? 12, ajá, así es. Entonces ya con eso pueden ir trabajando. Una de las cosas que noté que a algunos se les había olvidado, lo que es el p-binom, que nos da la probabilidad acumulada, ¿no? Entonces lo pueden hacer también con p-binom y acuérdense que también pueden escoger la colita, ¿no? La colita que están estudiando, ¿no? Lo que voy a hacer es descargar esta y subírselas acá, y también para que ahorita se las mando se las voy a poner ahorita en el chat de acá de Zoom, y se las vamos a subir al Google Classroom, y ahorita también se las paso por su WhatsApp, ¿no? Para que tengan el código que yo hice en esa sesión, por si no asistieron o si tuvieron problemas. Por ahí alguien me dijo que había tenido problemas, de las personas que nos ven de manera sincrónica, que había tenido un poco de problemas con este código. Entonces lo voy a subir ahí para que no haya problemas, ¿no? ¿Sí? A ver, ¿alguien más que quiera compartir algunas dudas antes de que les dé una muy breve introducción a la inferencia? ¿No? Bueno, entonces voy a proyectar mi presentación rápidamente. Qué calor, oigan. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hemos estado estudiando al hacer estos ejercicios con la binomial y la normal? Es que, y lo que he sido bastante inquisitiva y he tratado de decirlo muchas veces y espero que se les haya quedado así, aunque sea de manera indirecta, es que las poblaciones, si ustedes vieron, describíamos las poblaciones por saber que tenían cierta distribución de probabilidad y por saber los parámetros de esa distribución. ¿Se acuerdan que cuando estuvimos viendo la binomial yo les decía, bueno, es que miren, si tienen una n, esto nos va a dar la base, la p nos va a decir cómo se ve, además nos va a dar la media, la dispersión. Entonces, cuando nosotros tenemos poblaciones cuantitativas, la ubicación y la forma de estas poblaciones cuantitativas van a quedar descritas por los parámetros de la distribución normal, que son mu y sigma, ¿no? Y para las poblaciones binomiales, la ubicación y la forma van a estar determinados por P y también por N, ¿no? Si no se conocen los valores de los parámetros, entonces ahí es donde vamos a hacer la inferencia sobre nuestra información. Entonces, ¿no? Recordando lo que vimos como al inicio del semestre. La población en un estudio estadístico es todo el grupo de personas o individuos, estados, todo nuestro universo sobre lo que queremos información, y la muestra es un subconjunto, y a partir de esa muestra vamos a sacar conclusiones de la población, ¿no?
nosotros ya vimos el tema de diseño de muestreo, donde se describe exactamente cómo elegir una muestra y, bueno, ¿cuál va a ser la convención, no? Nosotros ahorita, a veces cuando yo hablo en términos generales, voy a hablar de teta, que es un parámetro, ¿no? Y teta gorrito, que va a ser un estadístico o un estimador, ¿no? Entonces, cuando tenga un gorrito, significa, cuando tenga un gorrito, cuando esto tenga un gorrito, el gorrito significa que es de la muestra, ¿sí? Y que es algo que yo he calculado con mis datos muestrales, ¿sí? Muchas veces, además de gorrito, a veces se le dice calculado, ¿no? Porque lo calculamos y nosotros lo hemos calculado. Entonces nosotros siempre vamos a andar en búsqueda del parámetro y vamos a tener estadísticos o estimadores, ¿no? Entonces, por ejemplo, un parámetro es mu y su estadístico o estimador es mu. Y a partir de x barra, y a partir de x barra, yo voy a poder establecer los valores de mu. Entonces, ¿no? Recuerden que hemos sido muy insistentes acerca de que tenemos variables aleatorias, es decir, que provienen de un experimento aleatorio, ¿no? Y a partir de eso es que nosotros decimos, necesito yo que el muestreo sea aleatorio. ¿Y por qué yo necesito un muestreo aleatorio? Hay dos grandes razones, ¿no? La primera es eliminar el sesgo de selección, ¿no? Acuérdense que en este mundo post-positivista el azar es el mejor justiciero, ¿no? Entonces no podemos hacer muestras por conveniencias o respuestas voluntarias y querer hacer estimaciones de la población. Bueno, por lo menos no tan fácilmente, ¿no? Entonces, ¿qué le pasa a esto? Y también necesitamos, la otra gran razón por la que necesitamos ese muestreo aleatorio es que vamos a necesitar las leyes de probabilidad, ¿no? Entonces, todo esto que estuvimos haciendo de tirar monedas, de no sé qué, sí tiene un sentido, ¿sí? Tiene un sentido porque nos va a permitir poder hacer inferencias, ¿no? ¿Y qué es lo que necesitamos específicamente de las leyes de probabilidad? Necesitamos la ley de los grandes números y necesitamos el teorema del límite central, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de ellos. Probablemente ahorita solo me alcance a hablar de la ley de los grandes números, ¿no? Esta es una simulación del promedio de cuando tiramos un dado, ¿no? Cuando yo tiro un dado, ¿no? Puedo ir registrando la cara, o sea, lo que me sale del dado. Entonces, bueno, tiro el dado una vez, me sale 1, tiro un dado otra vez, me sale 4. Y si yo voy haciendo el promedio de lo que me va saliendo, pues puedo ir computándolo. Y aquí alguien lo computó para esta línea verde, ¿no? Y aquí tiene el número de veces que tira el dado, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, ¿qué es lo que nos está diciendo este gráfico, ¿no? Que este valor verdecito se va estabilizando, pero no se está estabilizando en cualquier valor. Si ustedes le sacan un promedio a todos los valores posibles de que salga un dado, ¿cuánto es? A ver, alguien que me saque el promedio de sumar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. $3.5 me dio. 3.5, ¿no? Y ese 3.5 es lo que tenemos en esta línea de acá, ¿no? Esto, lo que nosotros tenemos es el promedio observado y el promedio teórico, la media teórica y la media observada, ¿no? Entonces, de alguna manera nosotros hicimos esto cuando tiramos las monedas, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros tiramos una moneda, ¿no? Nos salía que X podía tomar los valores de 0 o 1 y el promedio de 0 y 1, ¿cuánto es? Cuando yo tiro una moneda y yo digo, bueno, mi X 0.5. 0.5, ¿no? Entonces nosotros
ya habíamos comprobado de alguna manera la ley de los grandes números. ¿Y qué exactamente nos está diciendo la ley de los grandes números? Ya la tenemos en la cabeza, pero no la hemos dicho de manera matemática. Sabemos que esto se va coincidiendo, ¿no? Entonces veamos cómo se dice matemáticamente la ley de los grandes números. La ley de los grandes números lo que nos está diciendo que el promedio, ¿no? Se va a ir pareciendo a la media poblacional, a la media teórica, cuando n tiende al infinito, ¿no? Entonces, esta es el promedio, esta es la ley de los grandes números. Hay dos versiones de la ley de los grandes números. Nosotros solo vamos a ver la ley débil. La ley débil nos dice que si yo tengo una variable aleatoria con ciertos valores, que es una sucesión infinita, ¿no? de valores aleatorios independientes, es decir, que cuando yo tiro un dado, el resultado de un dado no depende el siguiente resultado, ¿no? Y que además, entonces nos va a decir que en la medida en que yo tiro, en la medida en que n se va volviendo infinito, ¿no? Entonces yo me voy a ir acercando aún más a esa variable, a esa media teórica, ¿no? Entonces la ley de los grandes números es la ley que nos justifica esta interpretación intuitiva del valor esperado de una variable aleatoria como el promedio a largo plazo al hacer un muestreo repetitivo. ¿Y qué es un muestreo repetitivo? Es que yo estoy haciendo sucesivamente lo mismo, muchas veces, ¿no? Entonces, esto de largo plazo significa que yo hago algo en una sucesión infinita, ¿no? Hay una ley fuerte que tiene que ver con las varianzas, pero bueno, esa no se las puse aquí porque puede asustar un poquito, ¿no? Para estudiar la ley, el teorema del límite central, pues necesitamos hablar primero de otro elemento. Entonces, ya vimos la ley de los grandes números, ya la teníamos nosotros en la cabeza cuando tirábamos monedas, ¿no? Que el promedio de éxitos cuando yo tiro una moneda tiende al promedio teórico cuando yo repito más ese experimento. Pero para el teorema del límite central, que es el segundo elemento que necesitamos para la inferencia, lo que necesitamos es conocer el concepto de las distribuciones de muestreo o distribuciones muestrales. Esto está súper bien descrito en Moore, me parece que es el capítulo 6, si no me equivoco. Está muy, muy, muy bien escrito ahí, ¿no? Entonces, como ya dijimos, ¿no? Nosotros tenemos medidas descriptivas numéricas que se calculan a partir de la muestra, que se denominan estadísticos, ¿no? Y los estadísticos van a variar de una muestra a la otra porque yo he elegido la muestra que proviene de ellos de manera aleatoria, ¿no? Entonces, ¿no? Piensen que no es lo mismo si yo selecciono, si yo les pregunto algo y si yo selecciono, y ahorita voy a decir nombres al azar de ustedes, si yo digo, bueno, para dar cuenta de nosotros, yo selecciono al azar a Joseph, a Roberto y a... casi no hay mujeres aquí. Y a Fátima, ¿no? Son 3 personas, ¿no? Si yo los entrevisto a ellos, porque los acabo de seleccionar al azar, voy a tener una media de una variable que yo estoy estudiando. Pensemos peso, edad, cualquier variable cuantitativa, ¿no? Pero si yo selecciono a Jared, a Karen y a Miguel, voy a tener otro resultado, ¿no? Entonces, cuando yo selecciono aleatoriamente una muestra, ¿no? Estoy haciendo este experimento y además, pues pueden ir cambiando mis valores de mis estadísticos, ¿no? Entonces, yo podría tener una X barra que corresponde al primer grupo que les digo y otra X barra que corresponde al segundo grupo, ¿no? Entonces, realmente, nuestros estadísticos son variables aleatorias, ¿no? Porque dependen de esa variación de la selección de la muestra. Van a ir cambiando, ¿sí? Porque va a depender de todos los componentes de la población y de los que yo he seleccionado en esa muestra, ¿no? Piensen ustedes que hay muestras infinitas, ¿no? Entonces, bueno, no infinitas, hay cierto número de muestras posibles cuando conocemos el tamaño de la población,
pero en general, ¿no? Las X barras van a ir cambiando dependiendo de cómo yo seleccione la muestra. Y entonces esto implica que X barra, ¿no? Es una variable aleatoria. ¿Sí? Y eso es bien importante, ¿no? Entonces, X barra va a cambiar de acuerdo a la muestra que he seleccionado. Y yo solo selecciono una muestra de todas las muestras posibles, ¿no? Pero entonces, hay una distribución de esas muestras, ¿no? Si yo sacara todas las muestras posibles de nosotros, podría ver la distribución de esa variable a lo largo de todas las muestras. Y eso es lo que se llama como un muestreo repetido, ¿no? Entonces yo podría ir haciendo eso, ¿no? Lo cual pues no lo voy a hacer, pero sí les voy a poner un ejemplo ahorita en nuestro Excelito. Antes de irnos, porque vamos a hacer magia. Déjenme poner acá. Bien. Ahí está. ¿Ya ven mi Excelito? Sí, dice. Ya se ve. Bien. Ya. Bien. Entonces, piensen que nosotros tenemos estos datos de acá. Ahorita se los pongo, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo bastante didáctico, que digamos que en términos prácticos no tiene sentido. Que yo tengo una población con ciertos valores de una variable aleatoria, ¿no? Y esto podría ser el número de películas de Marvel que ha visto alguien en este año. Y mi población es de 4 personas, ¿no? Tengo yo mis 4 personas, así 3, 5, 2, 1. Pensemos, porque esto es un ejemplo didáctico, que puedo ir sacando muestras de tamaño 3 sin reemplazo, es decir, que no puedo tomar a los mismos, ¿no? Muestra 3. A ver, ¿quién me puede señalar una muestra de 3 personas de esta muestra de 4? Es tomar 3 personas, ¿no? Es 3, 5, 2. 3. Ajá, muy bien. ¿Otra muestra? 1, 2 y 3. ¿Cuánto? 1, 2, 3. 2 ¿Otra y muestra? 3. Ajá. 1, 2 y 3. ¿Aquí otra? Es que no les oí. Otra muestra. 5, 1, 2. 5, 1, 2. ¿Podemos sacar alguna otra? Tres, 1, 5. 3, 1, 5. Estas son, en este caso, el didáctico, solo tenemos 4 muestras posibles, ¿no? Porque es un ejemplo didáctico. Si tenemos una población de 4, vamos y le preguntamos a los 4, pero es para que ustedes vean cómo funcionan las distribuciones muestrales. Entonces, vean, si yo selecciono esta muestra, voy a tener cierto promedio, ¿no? ¿Sí? Si yo selecciono esta otra, voy a tener este promedio y este promedio, ¿no? Entonces, estos son diferentes X barras, ¿no? Que dependen de la muestra que yo haya tomado. Y voy a tener el promedio también de la población. En este caso, lo puedo encontrar, ¿no? Es 2,75. Entonces, vean ustedes, aquí les voy a poner X barra. Esto es mu. Ah, creo que tengo aquí mu. Ahí está, mu. Y vean que hay una característica fundamental de estas X barras, ¿no?
Si yo saco el promedio de todas estas X barra, ¿qué me da? El promedio de todas las X barra es igual a ¿qué? Al promedio de la población. Exactamente, ¿no? Entonces, hay una característica particular cuando nosotros estamos calculando la media. El promedio de cada X, de todas las X barras posibles, es igual a mu. Ahí está, ¿sí? Ahora, veamos, ¿no? ¿Cuál será la probabilidad de que yo obtenga esta muestra número 1? Pues 25%. Exactamente, un cuarto, ¿verdad? A ver si no me hace... Ay, no voy a poner aquí porque si no... Poner punto 25. Y de todas es punto 25. Y entonces, si yo estoy señalando un valor de X barra con respecto a una probabilidad, ¿qué es esto que yo tengo acá? ¿Cómo se llama esto? Donde yo estoy haciendo una relación entre los valores de una variable aleatoria y su probabilidad. Y que además nos suma 1. ¿Cómo se llama eso, muchachos? Una distribución de probabilidad, ¿sí? Entonces, esta es la distribución de probabilidad de cada una de las X barras posibles. Cada una de las X barras posibles tiene la misma probabilidad, ¿no? Entonces, hay distribuciones de nuestros estadísticos. Nosotros estamos siempre cuando nosotros estamos trabajando con una muestra, estamos trabajando con una de todas las muestras posibles, ¿sí? Es así, o sea, y cuando no conocemos el tamaño de la población, pues son un montón de muestras posibles, ¿no? Imagínense, ¿no? Entonces, esto es algo que vamos a seguir estudiando en la próxima clase, porque vamos a hablar del teorema del límite central. Entonces, ahorita para terminar y que tengan una pequeña introducción al teorema del límite central, ¿no? Porque lo que va a pasar es que nosotros no tenemos información de cuál es la distribución de la X barra, ¿no? Cómo se ve, ¿no? Aquí nosotros la podemos calcular porque era una población chiquita, pero en términos normales, ¿cómo nosotros sabemos? Pues ahorita acabamos de hacer varios ejercicios donde nosotros decíamos, ay, esta es una binomial, esta es una normal. ¿Qué es lo que nos va a decir cuál es la distribución de la X barra? Y para esto, antes de irnos, voy a poner un pequeño... video que lo voy a poner solo en la liga y voy a ya dejar de grabar porque si no me va a pedir me va a regañar YouTube, ¿no? Entonces ahorita lo paro, ¿no? Entonces voy a dejar de grabar y voy a poner el video. Y bueno, con eso terminamos la sesión de hoy. Vamos a seguir hablando del teorema del límite central. Ya le vamos a poner también la liga del videíto para que lo vean varias veces. Sé que no es
tampoco tan fácil de captar, a pesar de que es uno de los mejores videos. Yo sigo buscando maneras de explicar el teorema de límite central porque es súper importante para hacer la inferencia, pero pues no es un concepto tan sencillo. Entonces vayan masticándolo y nos vemos el siguiente lunes, por favor. El lunes ya nos vamos a ver presencialmente de nuevo. Entonces, porfa, anótense para saber quiénes van a estar ahí con nosotros el lunes 23, ¿no?, de mayo, que ya sería nuestra penúltima clase presencial, porque la última clase presencial la vamos a tener el 30, ¿no? Entonces, ya solo tienen 2 chances de vivir una clase presencial para los que nunca han asistido, así que ándele y apúntense, ¿sí? Entonces, nos vemos. Voy a subir esta clase así muy pedacito y me quedo con el grupo que todavía no había terminado, ¿sí? Voy a pausar la grabación y me quedo por ahí.